echado una miradita a aquello que es la inteligencia artificial, el hombre es un animal que tiene libertad, y eso de animal sin desdoro de los animales. Somos piedra con la piedra, animal con los animales, y somos racionales con los racionales. Entonces, el hombre puede decir no, y esa es la libertad, no la libertad de especificación, sino simplemente la libertad de determinación. Yo puedo decir no, esa es la libertad, es lo profundo de la libertad. Bien, el hombre tiene una libertad, es una libertad que se tiene que ir identificando, y como diría Kant, pues hay unos fenómenos que corresponden a un noúmeno, pero hay noúmenos que no corresponden al fenómeno. Quiere decir, tenemos unas realidades muchísimo más profundas, y entonces serían, si Kant dice que la matemática es un a priori de la sensibilidad con el espacio y el tiempo, nuestra libertad es el a priori de nuestro obrar. Somos libres y luego obramos. Si no fuésemos libres, no podríamos obrar. Este concepto de libertad es necesario, más que necesario, para poder hablar del tema que vamos a tomar a continuación, que es la antropología teológica, el tratado del hombre y Dios. Y entonces, así como habíamos hablado de dónde viene el ser humano, de dónde nos llega el cuerpo, y eso que había sido tan denostado, pero que no necesariamente ese concepto de evolución crasa, pues lo que hace es decir que la materia es Dios, lo cual es bastante brutico, pero el decir que esa materia está organizada, y poner ahí, como decíamos, las razones seminales de nuestro padre San Agustín, pues es importante. Bien. ¿De dónde venimos? Pues eso puede ser que diga uno, no, pues de cualquier sitio, pues nos has arreglado, porque entonces paga y vámonos, porque si lo que vas a decir es irracional, es muy grave. Si por el contrario vamos a dar una explicación pretendiendo iluminar nuestro caminar, entonces pues podemos hacer aquello que hace el bueno de Santo Tomás en la Suma contra Gentiles y en la Suma Teológica, hablando de cómo sería Dios, y es muy curioso porque él nunca habla del Dios revelado, sino que dice la razón, discurre cómo es Dios, y dice que a eso llamamos Dios. Es muy hermoso el discurrir racional de Santo Tomás. La teología habla obviamente de Dios, habla de Dios por Cristo, porque la teología sin Cristo pues es una teología que no es cristiana. Uno puede hacer muchas teologías, vaya por Dios, pero que sea cristiana, ojo, la teología cristiana es la revelación de Dios en Cristo, y que en última instancia nos conduce al hombre, porque, como dirá San Anselmo en el texto del Cur Deus Homo, ¿por qué se hizo Dios un humano? Por nosotros y por nuestra salvación. Entonces, y luego veremos que la creación es lo mismo, no solo se hace Dios, sino que se hace la creación también, podríamos hacerlo analógicamente, por gloria de Dios, y la mayor gloria de Dios es el ser humano. Bien, desde Dios al hombre hay que caminar por un camino que nos dice mucho más. Nos dice que el hombre es un ser histórico, que el hombre está inmerso en la historia. Creamos la historia
y somos parte de la historia. Hago aquí referencia a nuestro padre San Agustín en la Ciudad de Dios, donde hace discusiones, dicen que es filosofía de la historia o teología de la historia. Nuestro padre San Agustín nunca habla de filosofía, y cuando habla de filosofía es de teología, y cuando dice teología hace también filosofía. No hay un divorcio como después en momentos del racionalismo se hace. La filosofía y la teología tienen un solo origen, que es Dios. Bien lo entendían los árabes cuando hablaban aquello que hablamos en el pasado, de la doble verdad, y la doble verdad, si ciertamente es un complique, pero ellos la resolvían porque Dios es el origen de la verdad. Bien, hace falta que haya un cristocentrismo. Si no hay cristocentrismo, pues estaremos hablando de otras cosas. El antropocentrismo sin Dios es la divinización del hombre y poquito Dios. Bien, el hombre es un ser libre, como habíamos dicho, y esto es lo que hace que sea un ser moral, y puede entonces responder a la llamada de Dios. Una piedra, cuando se tira y cae, y esa es la ley de la gravedad, no tiene libertad. Un animalito, cuando come y cuando va y cuando vuelve, no tiene libertad. Entonces, habría que tomar aquello de Pavlov, cuando aprendió los instintos, que después lo tomarán otros muchos psicólogos como Skinner y como el mismo Freud, que cuando al perrito se le tocaba la campanilla, sus glándulas del estómago segregaban los ácidos de la digestión antes de que diera siquiera la comida. No hay libertad en el animalito. Bien, entonces somos personas, y eso le gusta a Juan Pablo II. Acuérdense, estuvimos hablando de esas encíclicas tan hermosas. Bien, y además, pues acabando, igual que acabamos en la antropología filosófica, es un animal político, es social, y tanto de eso sabía León XIII, que en los momentos tan desastrosos que tocó vivir al final del siglo pasado al principio del siglo pasado, y durante todo el siglo pasado, pues se empeñó en decir: somos animales políticos, somos animales sociales, y todos los santos padres que han hablado en las encíclicas de Rei Sociale, todas son Laborem Exercens, son las dimensiones sociales de la persona humana. Bien, ¿y cuál es la dimensión última del hombre? Pues que caminamos hacia Cristo el Señor, que es Dios. Es muy importante. Y caminamos en la construcción de algo que está muy en la entraña del Evangelio, las parábolas del reino. Tenemos que construir aquí el reino que terminará allí, pero lo tenemos que construir aquí. El mundo tiene que ser el lugar de la paz y de la justicia de Dios, porque la otra paz es muerte y la otra justicia es injusticia. Bien, tenemos que buscar el reino de Dios. Si se acuerdan las parábolas, se parece el reino de Dios, entonces ahí tenemos que estar haciendo. Tenemos que construir aquí, caminando hacia allá, tanto en lo personal como en lo social. Bien, dice después, el hombre es criatura de Dios. Es importante porque aquí ya nos posicionamos frente a lo que la antropología filosófica podría escogitar como una teoría. Entonces el mundo surge de un bim bam sin nadie que le dé al tambor, y entonces la materia es Dios. No, si estamos haciendo antropología teológica desde la creación, y aquí vamos a hablar del Génesis, pues
el hombre es criatura de Dios, como todo el mundo es criatura de Dios. Bien, cuando el Antiguo Testamento habla para los judíos, y entonces ellos se habían asentado, y es la clave de interpretación, por qué se dice de una manera tan taxativa que Dios es el Dios de la tierra y el Dios del agua, tan hermosos los salmos que rezamos, y que son los cánticos de alabanza, bendita sea el agua y la tierra, porque son criaturas de Dios. Y, por lo tanto, lo dice para que no se queden enredados donde se quedaban los otros pueblos que daban culto a la criatura y no al Creador. Bien, en el Nuevo Testamento se habla, pues, de que el hombre es creado por Cristo y en Cristo. Es el capítulo 1 de Juan. Se crea por el Verbo, y el Verbo sin el cual nada ha sido hecho, y el Verbo se hizo carne. Entonces, cuando en la liturgia hablemos de Cristo Rey, por mucho que eso le pueda doler a más de uno que no tiene capacidad de entender, ¿por qué Cristo es el Rey? Porque es el dueño, porque por él se hizo. Y hacia él caminamos, y hablaremos de la muerte un poquito más tarde. Bien, era un pueblo libre, un pueblo de campesinos, y entonces tenían que aprender que todo lo que se le daba, no había un Dios de la lluvia, a eso le gustaban a los romanos, y lo dice nuestro padre San Agustín, el de Civitate Dei, y dice, los romanos ponen un Dios para cada cosa, si llueve, el Dios de la lluvia, si hay un trueno, el Dios del trueno, que estás enfadado, Júpiter tonante, que estás más amoroso, Venus, que es más dulce. Y entonces decía, no, dice nuestro padre San Agustín, lo que hacen es no entender y poner multitud de dioses para entender menos. De ahí las metamorfosis de Ovidio explicarán todo eso y es divertido escucharle. En los trabajos y los días también se puede leer este texto al cual los judíos no acceden porque los judíos entienden que Yahvé es Dios, es el que está con nosotros. En el desierto, Yahvé se muestra como el que es solo, el que nos ha hecho de la nada, el que es en la creación, es el Señor Yahvé, y que es todo lo demás es criatura de Dios. Y por eso, repito, los himnos que se rezan, sobre todo en las laudes del domingo, del domingo primero, que es un himno que es muy hermoso y que tenemos que tener en cuenta que en alguna literatura extrabíblica, si no me equivoco, en Egipto, hay unos himnos a Atón, porque es el dios uno, y entonces son himnos de ese estilo muy hermosos. En el Nuevo Testamento se muestra la creación, no solo cada uno, sino que la creación es la creación del pueblo. Cristo es en Juan el que nos crea toda la creación, y con él se hizo todo, y sin él nada se hizo. Cristo, por sus discípulos, les dice que tiene que crearse un cielo nuevo y una tierra nueva. En eso ya está heredándose lo que dice de Isaías. Y será la nueva Jerusalén, en el Apocalipsis, cuya lámpara es el Cordero. Los santos padres hablan, y es muy importante decir que la creación es de la nada, que Dios lo hace de la nada, y ese texto está muy corroborado en toda la patrística, porque se discute cómo lo ha hecho, en el tiempo o fuera del tiempo. No, eso es una discusión muy importante, pero Dios es el absoluto creador. Si todo lo crea el tiempo, porque el tiempo es la medida del movimiento, y si no hay movimiento no hay tiempo.
y si no hay creación, no hay tiempo. Bien, en la liturgia me parece muy importante, en las oraciones siempre se dice Dios todopoderoso y eterno. El omnipotente es el que todo lo crea. Por quien sigues creando todas las cosas, dirá la anáfora 1. Es una acción continua y porque él dice, en ti creemos, nos movemos y existimos, lo cita Pablo para, tomado del poeta romano, decirnos que estamos en Dios. Ojo, con toda distinción sobre el panteísmo. No es que todo sea Dios, es que Dios es persona y por eso es tan importante la revelación en Cristo Jesús, donde llama a Dios su Padre. La creación es historia de salvación, sobre todo en Cristo. En Cristo y en cada uno de nosotros, la historia no es el pasar de una película, es la salvación haciéndose realidad. Es una historia sagrada y a cada uno de nosotros nos hace sagrados y toda la creación es sagrada. Es muy importante, volveremos a decirlo, pero ya hay que decirlo acá. En el Éxodo hay un texto que siempre me ha emocionado y dice, cuando van a entrar a la tierra prometida, dice, porque los frenos de los caballos y las ollas son sagradas, porque Yahvé está ahí. La creación es sagrada. Es la creación confianza, porque en la liturgia de la unción se habla que Dios nos crea y la confianza en Él nos va a dar la salvación. Sobre si el tiempo es o no es, pues habría que decir que es un tema importante, pero como he dicho antes, mejor lo dejamos ahí, pero no hay tiempo sin creación y la creación está en el tiempo. Sin Dios no hay creación y sin creación no hay tiempo. Bien. ¿Y por qué Dios ha creado la creación? ¿Por qué ha hecho todo lo que ha hecho? Por su gloria. Este es un tema muy importante porque dice San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia y la creación es algo sobreabundante que Dios crea libremente y siempre. No es que, como decía Descartes, creó el mundo, le dio un papirotazo y lo puso a dar vueltas. No, la creación es continua y la divina providencia es el cuidado amoroso con que Dios sigue constantemente creándonos cada momento. Bien, ¿y cómo nos crea? Hay un tema que es queridísimo de San Buenaventura. Les invito a que lean el texto de San Buenaventura, que es el itinerario de la mente hacia Dios, itinerarium mentis in Deum. Ese in Deum, in con acusativo, es muy importante, porque no es que el alma camine así como por un rielito hacia Dios, sino que llega a entrar en la maravilla de Dios. Itinerarium mentis in Deum, con dirección entrando. Bien. Que somos imagen de Dios queda pues dicho y redicho en el Génesis, porque dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hombre y mujer los creó, a su imagen los creó. El hombre es la cima de la creación y en eso, repito, San Buenaventura, en ese texto que es tomado, es deudor de nuestro padre San Agustín, hermoso, del capítulo 10 de las Confesiones para adelante, habla de la creación, habría que tomarlo de ahí, y San Buenaventura dice que somos imagen de Dios y somos, ¿cómo íbamos a ser? Pues como toda la creación es imagen de Dios, toda la creación es buena. Y cuando Dios crea al hombre, dice que era muy bueno. Entonces, Dios y el hombre están
en una relación, de diálogo en el Génesis. Es tan bonito porque lo crea, dialoga con él y le pone nombre y baja a hablar y el hombre pues le da la espalda. El hombre es imagen de Dios y el hombre y Cristo es la imagen, porque es el verbo es lo más importante. El verbo es la palabra dicha por Dios, que es una palabra, que es una persona. Y el hombre es analógicamente también imagen de Dios. Es el logos de Dios. En su racionalidad y analógicamente en su cuerpo, que nuestro cuerpo somos, toda la creación es imagen de Dios, pero la imagen de Dios está sobre todo en lo que somos de espirituales, pues todos hay imágenes que son mejores e imágenes que son peores. Usted coge una fotografía y hay fotografías que bueno, pero hay fotografías que son idénticas. Un holograma, y el hombre es imagen viva de Dios creador. Y sobre todo, somos imagen de Dios por la gracia, porque el hombre conoce, ama por la gracia de Dios. Por la naturaleza, el hombre es semejante a Dios. Son imagen. Imagen quiere decir que somos semejantes. Y hay que decirlo una y otra vez como nuestro padre San Agustín. Somos dioses. Y somos dioses a pesar de que hemos perdido la gracia por el pecado original, pero Dios sigue empeñado en nuestra creación. Bien, todo es santo, todo es imagen de Dios, todo. Alguna vez decía yo en este ejemplo, decía, si usted sube por la 26 y pasa por el cementerio de los alemanes, que está, creo los alemanes o los judíos, ahí arribita ya, debajito de la 30, y no, encima de la 30, veintitantos, la carrera, y hay un parque que es el parque del Bicentenario, del Renacimiento, le dicen, y hay una estatua de bronce con un caballo gordote, con un jinete gordote, y todos están pensando, claro, Otero. Pues eso es lo que pasa con nosotros. Tenemos el rostro de Dios. Somos imágenes de Dios. Es muy importante. Alguna vez ya lo dije, pero me parece digno de ser dicho ahora. Yo recuerdo que cuando era muy niño, mi abuelita, que murió cuando yo tenía 6 años, la veíamos ver desde el apartamento de ella, que vivía en un 6º piso, y cuando llegaba, caminaba torpecita. Y cuando alguna vez le decía que cojeaba, a fin de cuentas dama, pues decía, no, es que de niña me pegó un trillo. Estaba cojita porque tenía años, pero eso no lo decía. Entonces, mi abuelita cojeaba. Muchos años después, mi papá también cojeaba. Y me imagino que algún año después también cojearé yo. Somos como Dios, tenemos el rostro de Dios, caminamos como Dios, somos dioses, dirá San Agustín tan osadamente. Entonces, somos imagen de Dios. Por eso, cuando se habla de antropología, ojo, que el hombre es imagen de Dios. Bien, el hombre es un ser histórico. Vivimos en la historia. La historia es el horizonte de la revelación. La historia es donde Dios se nos manifiesta. Entonces, se manifiesta, pero ojo, no solo en la historia, allá en Babilonia y en Egipto y en... No. Se manifiesta en mi historia. Me está salvando en mi historia. Y más vale
porque si no me salva y está mirándome como desde el burladero, viendo la corrida de toros, pues no me va a salvar. Pero Dios está implicado en mi historia y por eso me va a salvar. El hombre es responsable, pero Dios está ahí caminando conmigo. Es un ser histórico. Dios se revela como Dios en la salvación, siendo providente, siendo siempre el que se va a manifestar. Y ojo, acabará el Apocalipsis diciendo que ven, Señor Jesús, en la historia de la salvación. Bien, salva. Sentido de la historia, como dice nuestro padre San Agustín, en la ciudad de Dios, invito a su lectura, es el decir que estamos en la historia de Dios. Y cuando San Agustín ve lo terrible que ha sido la destrucción de Roma, dice, estamos construyendo el reino. Es importantísimo. El mundo progresa. Hay un texto del Vaticano que es muy importante, perdón, es posterior al Vaticano, la Populorum Progressio, donde se habla del progreso de los pueblos. ¿Qué quiere decir? De la historia de los pueblos para construir el reino de Dios. El reino de Dios. Les decía el día pasado cómo en la novena de Beethoven se dice, y todos son hermanos que van hacia los campos elíseos. Pues bueno, no sé si estará la Elisa en el campo eliseo, pero lo que sí es cierto, que Dios es el que mueve la historia, porque es el Señor de la historia. Bien, una historia que suele tener dos modos de interpretarse, uno circular, que es el eterno retorno, como le gustará a Nietzsche, y como hablaban el mundo antiguo, que luego estará Orígenes, tiene alguna cosa que no entiende bien, que será, Orígenes habla de la apocatástasis, y la apocatástasis será el volver a lo mismo. No, la historia es un camino de salvación y cada uno, desde su nacimiento, camina su trechito para encontrarse con Dios y estar en el río de la historia que camina hacia el reino de Dios. Por eso somos responsables de poner nuestro granito de arena en la historia de la salvación, porque mi historia es la historia de salvación. Por eso es una historia ascendente que va camino hacia Dios. El reino de Dios es un reino que llamo la atención con las parábolas del reino, porque es un reino secular, es de aquí y es de allá. Podríamos decir que hay una mala copia del reino de Dios cuando desde el campo de Marx dice, se tiene que instaurar la dictadura del proletariado. Hay un pequeño problema, que la dictadura del proletariado es inmanente y si es tan inmanente, el que se muere ya no tiene esperanza. Yo cuando me da profunda tristeza, cuando oigo a líderes que tienen esa ideología y hablan de la muerte de algún compañero, me produce profunda desazón el decirle, oiga, pero ese que murió se acabó, ¿no? Si no hay resurrección, como dice San Pablo, somos los más desdichados de los humanos, pero si hay de resurrección, somos los únicos que tenemos razón. Bien, la imagen de Dios está en el sujeto encarnado, que es uno, somos una unidad. Yo soy yo y tú eres tú, y todos caminamos hacia Dios. ¿Y cómo caminamos? Es muy importante. Caminamos hacia la resurrección. Lo acabo de decir y es que es así. Si no caminamos hacia la resurrección, ¿hacia dónde caminamos? Hacia el hueco. ¡Qué mal! ¡Qué mal! Esos sentimientos sin esperanza, pues pueden llevar
a la persona, a cualquier disparate. No, caminamos porque Cristo es el que nos da. Y dice, estamos en esta carne, como dirá Teresa de Jesús, en esta cárcel y estos hierros, copiando de Séneca, el poeta cordobés, y en esta cárcel y estos hierros, pues estamos para liberarnos. ¿Y la liberación cuál es? La gloria, la alegría aquí y la alegría allá. Bien, y eso es así, y dice nuestro padre San Agustín, todo lo que es asumido es redimido. Y Jesús fue un humano con nosotros, con nuestros mismos dolores y alegrías, con nuestra misma carne que se avejenta, con nuestras mismas pasiones. Y lo asumido es redimido. Por eso, lo que tenemos, que puede ser mucho, poco, vaya usted a saber, Jesús también lo tuvo. Y por eso, esta nuestra humanidad es redimida. Y esperamos que algún día, allá en la gloria, vayamos a renovar este cuerpito. ¿Cómo lo haga el Señor? Allá Él, porque para eso es Dios. Bien. La imagen de Dios es como objeto y sujeto social. El ser humano es un ser libre, con deberes y con derechos. Qué pesar que Isabel la Católica no se hubiese preguntado si los negros tenían alma. Pero es un signo de los tiempos entender los derechos de la humanidad. Y es importante porque es entender que los humanos, que somos criaturas de Dios, tenemos, por ser imagen de Dios, somos destinados hacia Él. Bien. El niño va creciendo, como dice Pablo. Tenemos que aprender a crecer. Saben ustedes, hay en antropología, en psicología, unos estudios muy curiosos sobre lo que se da en llamar niños lobos. Algún niño que se perdió, como Rómulo y Remo, y lo amamantaron los animales en la selva y nunca llegó a ser humano, porque el animal no es animal social, es animal social en su entorno. El ser humano se hace social en la convivencia con los demás humanos. Hace falta que este animal social llegue a su pleno desarrollo en la familia. En la familia. No como dirá en el mundo feliz de Huxley, dirá que más o menos, que no hace falta la familia. Aldous Huxley, el mundo final, el mundo feliz, perdón, una utopía bastante loca. Bien, en el Génesis se nos habla de la igualdad, se nos habla del matrimonio como la ayuda, se nos habla de la familia, se nos habla de la salvación en la familia. Bien, la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo y ahí, en la Iglesia y por la Iglesia, tenemos que buscar el bien común, que es la solidaridad y la subsidiariedad. Bien, ¿cuál es el origen de la vida humana? Los humanos somos unos para otros. Aquello que dice el canto aquel, tú has venido a la orilla y me has llamado con mi nombre, esa canción que siempre me ha parecido tan bella. Dios nos crea uno a uno. No somos un grupo, hay más o menos, no. Somos uno por uno. Bien, el Génesis nos dice que nos crea, le hace a Adán, le sopla el pneuma, esa pneuma, es que soplo, ese soplido de Dios.
y a la mujer le hace de la misma naturaleza, es la costilla de la misma carne, no hace otra imagen, hace de la misma carne. Bien, Dios es la causa de la creación. ¿Y cuál es el término de la vida humana? El término de la vida humana no es la muerte, no es el Seol, sino que Cristo ha venido a darnos la vida, a darnos la nueva creación. Es el Apocalipsis. Entonces somos la resurrección. Bien, hay una mortalidad, sí, pero el alma no muere. Es la revelación de la sospecha, porque los pueblos antiguos sospechaban y todos quieren hablar. Es muy hermoso cuando en el mundo griego y romano se habla del más allá y de que Caronte los lleva por la laguna Estigia y llegan al otro lado y hay unos sitios y es siempre el más allá, que es la explicación del más acá. Porque la vida tiene sentido en Cristo. La historia de la humanidad tiene sentido en el reino. Bien, el hombre, pero esta creación tan bella, hasta aquí es, Dios es creador y es lo más bello, es que Dios creador, resulta que como nos miramos cada uno para dentro de nosotros, entendemos que el hombre ha sido alienado por el pecado. Estamos desequilibrados por el pecado. Nos domina el mal. Estamos en una cárcel, repito, Santa Teresa. Y Cristo nos viene a liberar. El hombre está dividido en sí mismo por las concupiscencias y sus malas inclinaciones. Es la vida sobre la muerte. El texto de Juan, para Juan la muerte y el hombre y la carne es lo que no es Dios. Y estamos inclinados al mal. Desde el diluvio, el hombre está inclinado por su dureza de corazón. En Juan se nos dice que el hombre es carnal y tiene que ponerse al servicio del abuso de Dios. El espíritu es lo que el concepto de espíritu es muy rico, en cambio la carne es irracional y nos lleva a la concupiscencia, a la inclinación. Qué bueno recordar los mitos de Platón, que están ahí. El hombre tiene un caballo blanco y un caballo negro en el noetos, y se encabrita el caballo y cae a la sombra. Y entonces Platón dice, tiene que volver. Y claro, hay que ordenar la concupiscencia, lo sensitivo frente a la razón libre, y la razón tiene que someterlo. El pecado es el decir, porque claro, cuando uno coge la Sagrada Escritura dice, hombre, el pecado está, no, la experiencia del autor sagrado es muy clara. Yo soy pecador. Y si soy pecador, ¿por qué? Porque Dios no, porque yo he caído. Entonces, la naturaleza tiene concupiscencia porque estamos caídos, estamos desordenados, no porque Dios nos hubiese hecho pecadores, sino porque nos hemos desordenado en lo que se va a llamar el pecado original. Dice Pablo, lo que quiero no lo hago y lo que no quiero, eso hago. Bien, en el Antiguo Testamento vemos desde el diluvio que el hombre se ha torcido y Cristo es la promesa desde el paraíso. En el Nuevo Testamento, el bautismo en el Espíritu Santo es la fuerza. El que tiene la fuerza de Jesús no peca, y el que no tiene la fuerza de Jesús, pobrecito, anda siempre renqueante. Y dice, hay que orar, orad para no caer en la tentación. Dios es, pues, en Cristo nuestra fuerza.
Todos han pecado y están privados de la gloria. Los pelagianos, después en tiempo de nuestro padre San Agustín, son un tanto petulantes y de eso abunda, y dicen, no, el hombre es autosuficiente. Pues ojalá hubiese algún autosuficiente. Dice un dicho, soberbia oculta, lujuria manifiesta, y entonces por cualquier esquinita se saca la mano. En cambio, con la gracia, el pecado que es mi debilidad, con la gracia sale adelante. ¿Y cuál es la causa de división? ¿Cuál es la causa de que, como dice Pablo, hago lo que no quiero y lo que quiero no hago? El pecado. ¿Y qué pecado? El pecado es la causa de mi debilidad. El pecado es el origen de decirle no a Dios. El salir del paraíso surge en la muerte. Despierta los malos instintos. Dios no quiere la opresión y por eso el pecado es el quedarse atado al mal, pero Dios nos libera. Y nos libera en el nuevo Adán, Pablo. El pecado es condenación, Cristo es la redención. El pecado mata, el pecado lo divide. El pecado original más el pecado personal son la causa del mal en el mundo. La división del hombre es mi existencia por el pecado original y mi debilidad. Y por eso se bautiza a los niños. Cuando se bautiza, siempre les digo, este chinito que parece tan bello, espérate que cuando cumpla, entonces aprenderá. Y si no se le pone en contacto con Dios, y por eso su santidad, Pío X, fue tan enfático en querer que los niños comulgaran antes, es porque estamos débiles. Bien, es distinto a Pelagio. Pelagio dice, no, somos muy guapos y hacemos las cosas bien. Ojalá, pero no, el mundo está lleno de ruina. El bautismo nos muestra que somos herederos del pecado. Cristo es el Redentor. Qué bueno que nosotros nos acerquemos a Cristo por el bautismo. La antropología nos muestra cómo hace el hombre, pero la antropología teológica nos explica por qué esta humanidad anda agobiada y doliente. El hombre es un ser histórico que ha heredado el pecado, ese pecado que es histórico y personal. Existe el pecado original. El pecado original es el defecto de nuestra libertad, porque es muy socrático el decirlo así, pero el hombre tiene una libertad muy pequeñita y tantas veces fracasa. ¿Es el fracaso de Dios? No. ¿Podía haber Dios no hecho a la humanidad libre, habernos hecho como las piedras, sin libertad, y no habría habido pecado, pero no habría habido mérito? La grandeza de la creación nuestra es que somos pecadores, pero podemos alabar a Dios en libertad. Nos falta un poquito pero creo que lo haremos en otro momento. Entonces, recalcar lo que hemos dicho hoy. Es que el hombre, cuando está bajo el signo de Adán, es una criatura de Dios, hecha a su imagen, pero alienado por el pecado. Qué bueno. El hombre, un ser creado, pero un ser pecador. Quiere al Señor que entendamos, falta el tercero y más bello de los puntos, pero me pareció que si lo hacíamos hoy, hacer a la carrera, el decir que el hombre
bajo el signo de Cristo es el ser redimido, ungido por Cristo, en Cristo, por Cristo y hacia Cristo. Esa es la tercera parte de este momentico, que lo dejaremos para otro día porque nos queda muy poquito tiempo y me parecería feo. Entonces, el hombre que habíamos visto desde la antropología filosófica, que es un ser que viene dentro del mundo, y ahí la antropología filosófica le queda muy difícil decir muchas cosas, pero desde la antropología teológica decimos es que el hombre es un ser creado, la maravilla de la creación. Laudato si, la maravilla de la creación, el desastre del pecado, la maravilla doble de la redención en Cristo, por Cristo y hacia Cristo. Muy buenas tardes y que el Señor nos dé su bendición, el que sabe lo que somos, para que caminemos en ese caminar hacia el reino de Dios, aquí y luego. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, Padre, a usted. Buena tarde. Gracias, Padre. Gracias, Padre Anchón. Buena tarde, que esté muy bien. Gracias, Padre.